embargo, no es posible que se aplique el indulto, porque solo se aplicaría el indulto cuando haya una sentencia definitiva. Y en este caso todavía no es definitiva la sentencia, la apelación la dejaría sin efecto y es lo que estamos buscando. ¿Qué opina Roxana directamente? Por favor, Roxana. Pues primero pues agradecerle a presidente López Obrador por pues mencionarlo y tenerlo en cuenta, pero pues sí, sería como dice mi abogado, la defensa, aceptar el hecho, ¿no? Aceptar el crimen, ¿no? Y sin que se mencione que yo también fui víctima, y primero fui víctima antes de cometer eso, ¿no? Porque primero sufrí la violación y por esa violación yo me tuve que defender y pues fue como alguien resultó pues sin vida, ¿no? Y pues gracias a Dios no fui yo. Sí, yo creo que en efecto aquí lo importante es establecer con toda claridad, Roxana, abogado Carrera, que ella es inocente y que no es posible cuando además hay protocolos de la Corte, jurisprudencia de la Corte, tratados internacionales que establecen que se tiene que juzgar con perspectiva de género, que era una obligación del juez hacerlo, y que se hubiera entonces llegado a una resolución diferente, exonerándola completamente. Entonces la apelación, yo espero que tenga ese resultado. Así es, maestra. Lo cierto es que además consideramos que el indulto equivale al perdón, pero Roxana se le otorgaría el perdón por un hecho que no cometió. Así es. Pero no estamos en esa hipótesis. Roxana es inocente, claro. Roxana debe ser absuelta, Roxana debe ser declarada inocente. Si se aceptara el indulto, si fuera procedente, primero tendría que estar agotado todos los medios o recursos y después ella estaría aceptando que cometió el hecho, que realmente ella no lo cometió. Ahora, abogado, al no existir una sentencia definitiva, ¿Roxana no puede ser detenida aún? No, porque se nos concedió el amparo para en su momento revisar su medida cautelar. Roxana estuvo privada de su libertad 9 meses. Nosotros logramos su libertad solicitando la revisión de la medida cautelar. Se concedió su libertad, fue revocado por el Tribunal de Alzada, interpusimos un amparo y nos concedieron el amparo de manera definitiva porque Roxana tendría que permanecer libre. Abogado, permítame preguntarle por último a Roxana, ¿hubo exceso de defensa legítima? Eso es lo que dicen las autoridades, eso es lo que dice la juez. La Cámara de Diputados, que es este señor Ignacio Mier, da mucho que pensar. Él es el que toma la bandera y dice sí, que haya una elección de los ministros. ¿Y qué va a pasar cuando se elijan a los ministros? Bueno, pues los vas a seleccionar de la manera como seleccionaste a tus candidatos a los gobiernos de los estados, por compromisos previos. Imagínate a Guadiana de ministro de la Corte. Pues como que no. En vez de birrete pues, se pone Stetson. No, como que no checa, ¿no? Y además toda la cantidad de impreparados que tiene la Cuarta Transformación, que serían los candidatos a una corte que por haber llegado electoralmente sería tan sumisa como aquellos que llegaron sin méritos a la corte, impulsados, y yo diría casi impuestos por el presidente, como Loretta Ortiz, por ejemplo, ¿no? Y ya, ¿para qué le sigo con la otra señora? Que pues, ya no merece que se le diga nada porque ya se le dijo todo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues van a seguir
yo hago una cosa, tú haces la otra, y la relación entre los poderes se está convirtiendo en una arena de boxeo, de pugilato, en una especie de partido de tenis con el destino jurídico del país. Y si a eso le agregas asuntos ya casi de tipo personal, como lo de Armenta con la ministra Piña, sí, sí, y que los tweets, y que me dijo, y que me amenazó, porque no es que Armenta tenga la piel muy delgadita. Lo que pasa es pues, que se anda exhibiendo, porque está levantando la mano, porque quiere ser el gobernador de Puebla, quiere ser el candidato, y hace todo tipo de desfiguros con tal de llamar la atención del presidente, adhiriéndose a sus causas, golpeando a una adversaria del presidente. Y no podemos creer que la Corte se convierta en una especie de ariete de la oposición. Entonces, si la oposición cree que puede hacer campaña ayudando a la Corte en un pleito que no debería de existir, pues le va a hacer un mal favor a la Corte. Sí. La Corte debe mantener el perfil para lo cual existe. Sí, pero tienes que reconocer que la ministra Piña Se equivocó. Se equivocó. Pero claro, no tenía por qué andar mandando cosas. Ella debería estar... Hoy decía con todo tino Carlos Marín, el periodista Carlos Marín, en Milenio, decía, se equivocó de presidente, porque todo lo que le dijo a Armenta, pues se lo hubiera dicho de una vez a Andrés Manuel López Obrador, ¿para qué darle la vuelta? Pues yo creo que no se equivocó de presidente, ni de amparo indirecto, para que entonces pudiera seguir un camino parecido como el que ya se intentó cuando ahí se presentaron amparos respecto del acuerdo de 2021. Entonces, ese, digamos, serían parte de lo que podría ser el camino. Pero en la práctica lo que estamos viendo es la reacción presidencial ante los hechos y sentencias que ventila la Suprema Corte de Justicia. Suena como una acción de venganza, como una acción de revire, una acción de berrinche. Cada vez que la Corte emita algo que al presidente le disguste, que al Ejecutivo no le guste, va a empezar a gobernar mediante decretos. Así es, lamentablemente ese es el mensaje que está dando el presidente. ¿Y a dónde nos lleva esto entonces, Francisco Burgoa? Esto es lo que nos debe de preocupar, porque los berrinches del presidente se traducen en decretos y esos decretos van en contra de los criterios de un poder como es el que representa la Suprema Corte, y ahí es donde viene de alguna forma una confrontación en donde el presidente quiere sobreponerse a la Suprema Corte, y ahí entra todo el discurso de ataques a la Corte y esa idea de que sean electos por el voto popular. Yo creo que sí estamos en un momento que nos debe de preocupar, muy delicados, para defender la Constitución y defender a la Suprema Corte, porque actualmente es la que nos garantiza el respeto a la Constitución, la división de poderes, el equilibrio que debe de haber entre poderes. Pues salió más listo el presidente que nada, ¿no? Pues hasta el momento, pero esperemos que la Suprema Corte de ninguna manera se deje de intimidar, que siga ejerciendo sus funciones con autonomía e independencia, y que al final no se trata de que entre la Corte en un tú a tú con el presidente, simplemente que la Corte haga lo que le corresponde, lo que está en las facultades que le confiere la Constitución, porque es lo que necesitamos, ministras y ministros comprometidos con la defensa de nuestra democracia constitucional. Francisco Burgoa, iniciamos el noticiario comentando que, causó sorpresa sin duda otro nuevo decreto del presidente de la República, en donde decide que la Secretaría de Marina ocupe de manera temporal e inmediata las instalaciones de la empresa ferroviaria Ferrosur en el estado de Veracruz, mediante decreto, sí. Y la Marina es la que está ahora controlando toda esta situación. Me llama la atención, es una empresa de Grupo México, cuya cabeza es Germán Larrea, que a su vez es el llamado Rey del Cobre, uno de los hombres más ricos de México, si no es que el primero o el segundo, y al mismo tiempo es el futuro propietario, comprador, cabeza del grupo que va a adquirir Citibanamex. Me llama la atención todo esto, aquí no hay casualidades en esto. ¿Cómo estás leyendo este otro decreto para intervenir Ferrosur? ¿A qué obedece, en tu opinión? Pues digo, definitivamente en política no hay coincidencia, y este decreto que viene a darle una continuidad
al decreto de ayer y precisamente con esa ocupación temporal de la Marina, sí yo creo que también es parte de un mensaje que puede estar ahuyentando a Larrea para la compra de Citibanamex y ahuyentar a inversionistas, porque ese decreto, por supuesto que puede ser controvertido finalmente por Ferrosur SADCB, por la representación legal, porque en teoría, de acuerdo a la ley de expropiación, hay un procedimiento muy específico para que se declare por causa de utilidad pública, en donde previamente Ferrosur debió haber tenido conocimiento y debió haberse defendido de esa posible causa de utilidad pública. Si una de... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.